No lo es. Y tenemos aquí, invitamos a Juan Monastersky, Jorge Monastersky, abogado penalista, y a Gabriel Slavinsky, que es un analista político que hemos invitado muchas veces. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien, con mucha información en una noche, bueno, en un enero que fue muy caliente y todas las noches la verdad que tenemos mucha intensidad informativa. Bueno, ¿qué pensás en principio, después vamos a hablar con Jorge, de este debate, de la baja de la imputabilidad, de toda esta discusión que hay en la sociedad sobre la utilización de los menores para delinquir? Y muchas veces ayer alguien nos contaba que son los propios menores los que influyen o inciden en un adulto para armar una banda delictiva y salir a Le puedo poner un poquito de contexto al texto, ¿no? Digo, sí. En una lógica de que aparece la mesa política del gobierno, donde me parece que están buscando de alguna manera retomar el control de la agenda de una iniciativa que habían perdido en 2025, con el tema de la campaña, con los casos de sospecha de corrupción. Me da la sensación de que este año arrancaron de alguna manera redoblando la apuesta en distintas esferas, en distintos ámbitos. Bueno, uno es importante, vuelve el tema de la edad de imputabilidad, creo que es casi histórico, uno podría decir, de que cuando los gobiernos quieren enfocarse en temas de seguridad y colocarlos en primer plano, lo tiran de alguna manera a la mesa sabiendo de que es un tema que va a despertar polémica y me parece que es algo provocador que busca el gobierno que se instale más allá de la discusión de fondo, que quizás se la dejo a los especialistas de qué es lo que corresponde o qué es lo mejor para un país o qué tiene que ver en dónde se pisan las cuestiones de los derechos humanos y los pactos internacionales. Pero me parece que en ese sentido el gobierno es inteligente en ganar la agenda a partir de discusiones con una lógica de instalar el tema de la inseguridad, también un poco desviando la atención de algunos de los temas centrales que tienen que ver con la economía y reformas que van a pasar en el Congreso. Bien, sí, a ver, yo te escuchaba a vos en esta idea de que coincido de la toma de la iniciativa en la agenda política, que raras veces la perdió Milei, rara vez, creo que fue antes de las elecciones donde pierde un poco el rumbo de la agenda, de liderar la agenda política, y bueno, y ahora lo está haciendo con este tema que es un motivo de debate. Jorge, bueno, ¿cómo ves este debate y cuál es tu posición sobre la baja de la imputabilidad? Si realmente hay argumentos a favor y en contra, y me gustaría saber tu posición, si la edad importa. La edad importa, lo que hay que decir es que es un poco más amplio, no es solamente la baja de edad de imputabilidad, es lo que se llama un nuevo régimen penal juvenil. El actual viene del año 1980, es un régimen que ya demostró el fracaso, que va en contra de todas las legislaciones a nivel mundial. Te diré que es excepcional, algunos 3, 4 países, todos andan entre los 10 y los 13 años la imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? Es que una persona pueda responder por los hechos, por tener conocimiento, discernimiento y que se la pueda juzgar. Actualmente ese límite hay que bajarlo en Argentina. La discusión si es entre los 12, 13 o 14 creo que va a ser dada en comisiones. Creo que los delitos dolosos, es decir, los de homicidio, los robos agravados, sin duda los menores tienen que ser juzgados, porque Argentina tiene que ir a lo que ya el mundo demostró, es decir, las sociedades, la forma de manejarse de estos chicos no es la misma que hace 50 años. Claro, claro. Sin dudas, este cambio, repito, no es solamente bajar la edad de imputabilidad y no todo menor que comete un delito, su destino va a ser la cárcel. A ver, por ejemplo, ¿cómo sería? Claro, por ejemplo, un menor delinque, roba. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que los delitos generalmente van escalando. El problema es cuando no hay respuesta del Estado punitiva, es decir, de una sanción, ahí lo que se le da es la posibilidad de que sienta de que no hay castigo y que da lo mismo hacer las cosas bien o hacer mal. Por ejemplo, lo que es el delito de daño o el de un hurto, tranquilamente vos tenés, si una persona no tiene antecedentes o no es reiterante, que es una ley que se aprobó hace poco también, cuando no hay condena firme, tenés salidas alternativas como son la probation, que es tareas comunitarias, lo que se llaman las conciliaciones, es decir, llegar a un acuerdo con la víctima, la extinción de las acciones. ¿Eso está dentro de lo que es la justicia restaurativa? Sí, ¿una conciliación? Exacto. A ver, el derecho penal moderno pone a la víctima, o tiene que poner a la víctima como protagonista. Tenemos que salir de esa lógica irracional que tenía Argentina, que el delincuente es lo importante. Sí, el garantismo mal llamado, porque el garantismo todos tenemos que abocar. ¿Qué es el garantismo? Es abogar porque exista el debido
del debido proceso, el derecho de defensa en juicio. Lo que estamos en contra, sostenemos mi postura, es en contra del abolicionismo del derecho penal. Claro, que en realidad aquí lo que primó fue el abolicionismo, exactamente, ¿no? El garantismo, para que la gente entienda, el abolicionismo es... Creen que el delincuente, ponen la figura que el delincuente es una víctima de la sociedad porque la sociedad no le dio lugar para desarrollarse. Entonces no creen ni en las penas y buscan cualquier artilugio. La doctrina Zaffaroni. La doctrina Zaffaroni. Zaffaroni, entre otros. Que si vos me preguntás, yo hasta hace poco tiempo creía que ideológicamente era real. Ahora estoy convencido, no digo que sea la verdad, pero yo tengo la convicción que fue funcional a la política mala para valerse de un montón de cuestiones y tener manejo de un montón de circunstancias y cuestiones sociológicas y criminológicas. Ahora, nuestro qué importante, sistema... ahora te doy, Delphi, qué importante lo que estás diciendo. Yo estudié sociología y Zaffaroni era absolutamente una estrella rockera, ¿no? Y vos leías sus textos y te parecían interesantes sus textos. Por eso qué interesante lo que estás diciendo. Porque él como criminólogo en Latinoamérica y diré que en Europa, más que como abogado penalista, ha dejado una huella enorme. Obvio. Ha ¿Y cuándo te diste cuenta de esto? De que yo en creo que en los era últimos 3, 4 años yo dejé de creer de que era una realidad, es decir, una ideología que realmente tenía una convicción. Quizá que algunos lo sostenían, pero yo creo que fue funcional y es funcional a un montón de cuestiones en las cuales... ¿Funcional a qué sería? A la mala política, a cosas que tenían que cambiar y que no cambiaban. Vos fijate bueno, que... en el famoso fallo de él que cuando dice no es abuso porque sucedió con la luz apagada. Pero no es solamente eso, él dio reportajes, porque él dio una explicación pero él dio reportajes donde decía que él tenía al delincuente sentado textualmente y decía que buscaba la forma de hacerlo zafar. De hacerlo zafar, textualmente. Bueno, por eso entonces, el apellido también, ¿no? Entonces, lo que hay que decir acá es que no, todos queremos, de alguna manera, nadie quiere encarcelar a chicos. Eso es totalmente perdón la palabra, una estupidez. Ahora, ¿nuestro sistema penitenciario permite que esto sea viable en el corto plazo? Básicamente el proyecto que mandó Tu pregunta es muy buena, gobierno. porque vos no te podés ni actualmente juntar a los que se llaman primarios, es decir, los condenados por primer delito, ni vas a poner a gente que tiene un chico de 15 años con una persona condenada por varios delitos. Y remarco lo que dije al principio, no todo castigo, no toda condena es ir a prisión. Yo te puedo asegurar que si vos, está demostrado esto, vos sancionás, y sancionar no es solamente la cárcel, son otras alternativas que tiene el sistema. Vos tenés la posibilidad que esa persona tome conciencia del daño y darle la posibilidad de restaurar, reparar, y que la víctima realmente como protagonista sea parte de esa solución y esté de acuerdo en esa solución y no dejar como hasta ahora totalmente afuera del sistema y que el juez se apropia, igual que el delincuente, del conflicto ese y no tiene ningún tipo de participación. Bien, bueno, obviamente que este tema atraviesa la sociedad, forma parte de la grieta. Habló Patricia Bullrich sobre este tema y también Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense. Imputabilidad Bullrich versus Alonso. A ver, la escuchamos a Patricia Bullrich. La ley penal juvenil cambia todo. Hoy en Argentina, si tenés menos de 16 años, cometas el delito que cometas, no hay responsabilidad penal, no hay juicio, no hay condena. La ley penal juvenil cambia todo. Desde los 13 años en adelante hay proceso penal. Es un régimen juvenil con reglas, consecuencias reales y un proceso rápido. El que tiene 13, 14 o 15 años sabe lo que hace. Y si delinque, no puede volver a su casa como si nada hubiera pasado. Si sos menor de 13 años, la investigación del hecho, responsabilidad e intervención de organismos y tratamiento. Esto no es ideología, es terminar con la impunidad por edad, cuidar a los argentinos y poner límites claros. Muy bien, Facu. Esta es la posición que expresó Patricia Bullrich, la principal espada que va a tener el gobierno en el Senado para defender este proyecto que fue incluido dentro de las sesiones extraordinarias, una posición que está clara cuál es de avanzar en la reducción de la edad de imputabilidad con los criterios que estaba planteando la que fue ministra de Seguridad y ahora es presidenta del bloque de la Libertad Avanza en el Senado,
Estado y que tiene esta tarea asignada por el propio presidente para tratar de avanzar en este proyecto. Difícilmente vaya a tener sanción durante las sesiones extraordinarias, pero sí lo que quiere el gobierno y lo que está apuntando es por lo menos a tener aprobado en comisión este proyecto para que tenga estado parlamentario y pueda tratarse. Pero esta posición que la defendió hasta Milei, diciendo delito de adulto, pena de adulto, tuvo por primera vez una confrontación de un actor político clave, un actor político relevante, que es el gobernador Axel Kicillof, que envió a su ministro, al ministro de Seguridad, recién estábamos viendo... ¿Puede hablar Kicillof de seguridad? Bullrich, por eso digo, Bullrich versus Alonso, porque Alonso está expresando, Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia, está expresando la posición del gobernador Axel Kicillof frente a este debate, al debate de bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué fue lo que planteó hoy en una columna de la que accedimos hoy, Laura? Sí. Bajar la edad de imputabilidad no resuelve nada y es puro marketing político. Sí. Esa fue la frase central que planteó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero quiero subrayarte también otra frase que dio el ministro en esta columna a la que tuvimos acceso. Dice: supongamos que efectivamente la edad de imputabilidad que propone el proyecto se fijara en 13 años. Escuché este dato, Laura. Escuchen este dato. ¿Qué hubiésemos hecho en 2024 con los 40 menores de 12 años que la policía de la provincia aprendió por tener un arma de fuego? Fíjese este dato. 40 menores de 12 años que la policía detuvo en la provincia. El año pasado llegamos a aprender a menores de 10 y 11 años con armas de fuego. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos bajando la edad eternamente? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Ahora, yo te invertiría la pregunta. ¿Qué hicieron ellos con los menores de 10, con los chicos de 10 años y de 12 que tenían armas de fuego? ¿Los mandaron a su casa? ¿Qué es lo que hicieron? Ellos lo que están planteando es que hubo, a partir de la aplicación de un régimen que rige en la provincia de Buenos Aires, una reducción del orden del 20% en el delito de menores a partir de este régimen. Lo que está confrontando es la discusión ideológica y práctica que está planteando el gobierno de Javier Milei con este proyecto que recordemos que se pone en marcha a partir de este crimen horrible en Santa Fe de Jeremías Monzón, que le pegaron 20 puñaladas, menores, le cortaron una oreja, pero le cortaron no hay, el cuello. A ver, la seguridad, incluso hasta, mira, bueno, la seguridad no es ni de izquierda ni de derecha. Por eso, entonces, pero hay una vasta parte de la dirigencia política, a mi criterio, que consideran que tratar el tema de la baja de imputabilidad por una cuestión de demagogia no es funcional, es piantavotos. No se animan porque saben que eso les juega en contra en términos de urna. Pero a mí me parece muy importante lo que dice Jorge, que es, a ver, apresar a un chico de 14 años no es meterlo preso. Sin duda. Hay un montón de otras, lo que vos no podés hacer, porque además acá también entra a jugar el tema de la droga. Sí, claro. Porque un chico que sale a robar y que sale de caño, como diría Grabois, y que está drogado, no le importa ni siquiera su propia vida. Por eso lo que pasa es que es central lo que hablábamos antes. Un chico que es detenido con el arma, probablemente, te diré que con certeza, cometió otros delitos mal llamados menores previamente, que no tuvieron sanción. Si vos sancionás esos delitos mal llamados menores, vos intentás al menos que esa persona tome conciencia del daño que provoca a la sociedad. Y si no toma conciencia, al menos resguardás a la sociedad de esa persona peligrosa, porque el fin de la pena, más allá de resociabilizar, hay una prevención general que es cuidar al ciudadano de bien. Por eso hablo del protagonista, tiene que ser la víctima, el ciudadano, y dejar de lado ese protagonismo del delincuente. A ver, un tema sobre Kicillof que creo que es el menos indicado para hablar de seguridad. La provincia es un baño de sangre. Claro. Realmente me parece un caradura que salga a decir esto. Y no solamente lo digo yo, Cristina Kirchner se lo dijo. Cuando vos desdobles la elección, te van a cuestionar el tema de la seguridad. Pero aparte hay un tema central también. ¿Cuál es? Cuando hablan de que la estadística es poca, la de los delitos de los menores,
Anda a explicarle a una persona que le mataron a un padre, un hijo, un hermano de estadística. Esa estadística es el 100%. Argentina no puede ir en contra del mundo. El mundo fijó entre 10 y 13 años la responsabilidad penal para delitos dolosos graves. Entonces, nosotros no podemos intentar decir que todo el mundo está equivocado sin ninguna base fáctica. Ahora, ¿por qué el kirchnerismo habla ahora y en el peor momento? Bueno, por supuesto que, como dice Laura, ¿no? La provincia de Gran Buenos Aires es un baño, es una usina de delitos. Todos ¿no? los días hay uno, todo el tiempo. En este momento, digo, ¿por qué en su momento hicieron caso omiso? ¿Por qué no fue prioritario como tema de agenda? Y hablaban de sensación, ¿te acordás que la inseguridad era una sensación? De todas para formas, ellos? En el peronismo esto divide aguas y hubo cierto apoyo. De hecho, tenemos varios proyectos y el que se dictaminó, incluso el año pasado, tiene el apoyo de algunos sectores del peronismo, no así de los que están alineados con, por ejemplo, Juan Grabois. A ver, déjame que te diga esto. Esto que está planteando Javier Alonso es una posición que contradice a quien había sido su jefe, que era Sergio Berni. Claro. Sergio Berni, que había sido jefe de Javier Alonso, planteó públicamente que era música para sus oídos que se esté debatiendo la baja de la edad de imputabilidad. Es esto que dice Delphi. Y cerraba el concepto anterior, lo que hay es la confrontación política e ideológica que está planteando el gobierno de Javier Milei con una posición también política e ideológica del gobierno de Kicillof, que no solamente está expresando su rechazo al debate, sino que tampoco aceptó los diputados peronistas de la provincia de Buenos Aires aprobar reiterancia ni las leyes de penales que endurecieron la cuestión penal en los primeros años del gobierno de Javier Milei. Bueno, hay ni un que hablar, contraste... Facu, ni que hablar de la liberación de presos en la pandemia, que después volvieron a delinquir, volvieron a violar y volvieron a hacer todo tipo de cosas. Bueno, pasamos a otro tema, que es el tema reforma laboral. No te vayas, Slavinsky, que vamos a hablar de este tema. Y tenemos, bueno, siempre acá confrontamos posiciones. Lo tenemos a Juan Manuel Ottaviano, es abogado laboralista, entiendo que está en contra de la reforma laboral, y a Julián de Diego, otro laboralista a favor de la reforma. ¿Más derechos o menos derechos, mejor dicho, o más oportunidades? Según para quién, ¿no? Bueno, lo tenemos a Ottaviano. ¿Cómo estás, Ottaviano? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, Juan Manuel. Y lo tenemos también a Julián de Diego. Julián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué estás a favor o por qué crees que la reforma laboral reactivaría el consumo, reactivaría la economía, sin quitarle derechos a los trabajadores, que es lo que plantean quienes se oponen a la reforma laboral? No, los que se oponen a la reforma laboral están a favor de la parálisis. O sea, de mantener las cosas en el estado que están ahora. Y en el estado que están ahora están pésimos. Vamos a decir, hace 14 años que tenemos 6 millones de trabajadores en blanco y estamos en 8 millones de trabajadores no registrados. Tenemos una ley de contrato de trabajo de la época de las cavernas que cuando se aprobó, el único aparato que había era la máquina de escribir Olivetti. Y hoy tenemos el impulso de todas las nuevas tecnologías que imponen no a la legislación argentina, a la legislación de todos los países líderes del mundo, todos los países desarrollados han tenido que ir adaptando su legislación a las nuevas tecnologías. Uno ve lo que es hoy el trabajo, la cantidad de trabajos que han sido sustituidos por la informática, la robótica. Entonces, tenemos verdaderamente que modernizar la ley. Y muy importante tener en cuenta que, si bien muchos ahí dicen que se conculcan derechos fundamentales, todos los derechos fundamentales de la ley de contrato de trabajo se mantienen. Con lo cual, el orden público, la irrenunciabilidad, en fin, los mínimos inderogables, el mínimo de los convenios colectivos, es decir, todas las pautas que conforman el plexo de protección del trabajador, que obviamente este vínculo es la parte más débil, obviamente se mantienen.
Lo que ocurre es que todos los procesos de cambio producen siempre fenómenos que pueden ser contradictorios. Y mucho más ¿no? Que se viene impulsando una reforma laboral casi desde el inicio de la democracia. Gabriel, quiero preguntarte sobre este tema, como analista político, ¿qué grado de importancia le da a la sociedad a esto? ¿Y cómo ves la CGT, ¿no? O los gordos, digamos, los sindicalistas más importantes que históricamente se oponen a una reforma laboral? ¿Y cómo lo ves en relación a la sociedad, ¿no? La imagen que ellos tienen? Digo, si ese es el momento político para poder confrontar con la CGT y con el sindicalismo. Me parece que es el momento que elige el gobierno cuando se siente empoderado, sabiendo de que está yendo a generar una reforma laboral muy solicitada a lo largo del tiempo, hace muchos años, por muchos sectores, y que de alguna manera podría dar la señal de cierta conducción, autoridad presidencial, el hecho de sentirse como vigorizado en la conducción, en hacer este cambio paradigmático que pretenden en esta transformación cultural o batalla cultural, como la llaman. Me parece que es uno de los medios elegidos en un momento en donde sienten que la van a poder llevar adelante, uno diría casi tratando de que no se discuta la cuestión de fondo, sino más bien para mostrar una señal, un gesto de firmeza, de decir, nosotros vamos a cambiar la realidad porque nos votaron para esto. Básicamente un gobierno que busca mostrarse como alguien que está en la lógica de la transformación o de la gran transformación. Entonces, bueno, pero eso fue un poco el mandato que le dieron a Milei. Sí, pero bueno, me parece que en este sentido la reforma laboral se transforma en algún sentido en un medio más que el fin en sí mismo. Claro, la necesidad de mostrar que está, lo voy a decir en algunas palabras más simples, ¿no? Que todo marcha de acuerdo al plan, en palabras de Milei, y porque en definitiva, a ver, uno podría decir, bueno, las reformas son medios para lograr el fin, que es una reactivación económica, que mejoren los índices de pobreza, de consumo. Me parece que ese es, en definitiva, el mandato final de Milei, no solamente generar las reformas, las transformaciones, la batalla cultural o bajar la inflación. Me parece que todos esos son medios para lograr ese fin. Entonces, bueno, en este sentido, al sentirse empoderado luego de haber ganado la elección, lo pone en debate. Lo ponen en debate. Bueno, vamos a escuchar la otra campana. Siempre hay dos campanas en un debate, que es de Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista también y en contra de la reforma laboral, que según Julián de Diego dice que los que están en contra quieren la parálisis. ¿Es así? Yo estoy de acuerdo que la Argentina necesita una reforma laboral, pero no por los motivos que dice el título de la reforma laboral, ¿no? Que dice que es la modernización laboral. Creo que, a diferencia de lo que piensa el doctor, lo único que veo de modernizador en esta reforma laboral es solo el título. Es lo único que hay. Está la palabra modernización. ¿Vos te referís al proyecto del gobierno? Está la palabra modernización, es llamada modernización laboral, pero después, cuando nos ponemos a leer artículo por artículo, no dice, como mencionaba recién el doctor, nada de inteligencia artificial, nada de mejorar las condiciones de trabajo del trabajo en plataformas, nada del teletrabajo. Y el teletrabajo fue regulado hace muy poco, no hace 40 años, hace muy poco, hace apenas 3, 4 años, en una ley que modificó la ley de contrato de trabajo, que no está igual, hace 50 años fue modificada varias veces. Esa ley, la ley de teletrabajo, era modernizadora. A uno le podrá gustar más, a otro le podrá gustar menos, pero era una ley que modernizaba. ¿Qué hace esta reforma laboral que se llama de modernización? Deroga por completo esa ley actualizada, ¿no? Verdaderamente modernizadora como la ley de teletrabajo. Me parece que la expectativa de que las leyes laborales, no importa si es creando derechos o eliminando derechos, las leyes laborales creen empleo o destruyan empleo, es una expectativa equivocada y que si el mandato es ese, el mandato es crear trabajo, formalizar de esta manera, bueno, rápidamente vamos a ver que reformar las leyes laborales no va a permitir
reactivación Juan Manuel, económica. por ejemplo, te digo un argumento del Hacha Lázari, que nosotros lo invitamos mucho acá, es un empresario pyme, y él lo que dice es el miedo que siempre tiene los empresarios, sobre todo los más chicos, de contratar por los juicios laborales. Exacto. Entonces, que esta ley de alguna manera, y que eso es un freno muy grande, yo te digo que conozco muchísimos casos así, yo siempre menciono el caso de una persona que es Paola Blanco, la voy a nombrar porque la quiero invitar en algún momento, que tiene una empresa muy exitosa de maquillajes para televisión, y ella siempre me dice, prefiero no crecer, porque, bueno, por todo lo que es este país, prefiero, ¿cómo un empresario te va a decir, Bueno, pero prefiero está dicho no ahí. crecer? Pero ahí está dicho. Hay un país en donde las condiciones económicas, políticas de un modelo económico tienen que permitir la creación de trabajo, la creación de empresas. Pero ¿cómo etcétera. vas a crear trabajo Poco si tiene vos, tiene que ver eso con las leyes laborales. Ahora, metámonos en el tema de la temida industria del juicio como... Sí. Pero vos porque decís que eso no efectivamente esto existe. ocurre, hay miedo, no me parece que haya industria del juicio, me parece que hay sobre todo industria de la contratación no registrada, hay industria de la precariedad, se incumplen derechos laborales, eso es la realidad que conocemos. Bueno, supongamos que es alta la litigiosidad, vamos a decirla como corresponde. Bueno, hay juicios laborales que han destruido pymes, bueno, por que eso, las han destruido. Pero supongamos que es alta la litigiosidad. ¿Qué dicen las estadísticas? La litigiosidad laboral, ¿no? Sí, laboral, obvio. Bueno, ¿qué dicen las estadísticas? El 80% de los litigios laborales no son ni por despidos ni por mala contratación laboral. El 80% de la litigiosidad en la Argentina es por la ley de riesgo de trabajo. Es por la cobertura de las enfermedades y de los accidentes. ¿Qué reforma o qué moderniza la ley, el proyecto de ley de modernización laboral del gobierno sobre este tema? Absolutamente nada. Bueno, lo quiero Entonces, escuchar también otra vez bien. encontramos más expectativas falsas que además rápidamente vamos a saber que no van a dar los resultados que se esperan si es que se aprueba. A ver, el este doctor de proyecto. Diego planteó varias cosas acá, Otaviano, y bueno, sobre todo el tema que se argumenta sobre el tema de la baja de la litigiosidad de los juicios laborales, sobre todo en pequeñas empresas. Sí, primero podemos hacer dos aclaraciones porque la ley tiene 200 páginas, 198 artículos. Hay 6 artículos dedicados a la ley de riesgo y se acaba de poner en marcha el nuevo baremo de incapacidades laborales que se aprobó el año pasado. Así que el tema de riesgo del trabajo está siendo enfocado por el gobierno, no necesariamente está enfocado por el Parlamento, pero el baremo es un tema reglamentario. El otro, en un tema sí coincidimos, bueno, qué bien, con el doctor Otaviano, es que la ley por sí sola no genera empleo, ¿no? La ley por sí sola no genera empleo. Lo que genera empleo es el crecimiento económico. Claro, claro. ¿No? Esto, ahora, para que haya crecimiento económico, nosotros tenemos que lograr algunos objetivos que son fundamentales. Uno de esos objetivos es que haya un cuadro de normas que sean previsibles, que fijen algunas reglas que traten de aclarar los temas de las controversias jurisprudenciales. Hay muchos de los artículos de la reforma que están vinculadas con ese tema y que traten de dar un marco que no se puede decir que es estrictamente seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la reforma laboral enfrenta la situación que muy bien describió el doctor Otaviano, en el sentido de que hay precariedad, hay empleo no registrado, la mayoría, hay pocos casos judiciales sobre el empleo no registrado, pero hay muchos casos sobre accidentes. Todos esos datos son ciertos, sí, pero son ciertos sin reforma. Claro, claro. Son ciertos sin reforma. Pero perdón, Entonces, doctor, esto, bueno, no hace falta, digo, a ver, lo que es evidente es que la mitad de la Argentina trabaja en la informalidad, Claro. O ha crecido también el trabajo de gente que factura, que es monotributista o que se lanza Bueno, por su pero cuenta a hacer usted cosas, fíjese- pero... ¿Qué hace la reforma laboral sobre eso? No, pero ¿Qué hace? perdón, fíjese que ¿Qué propone la reforma informalidad laboral creció sobre ese punto? sobre la A base ver. de que también había una batería de normas dedicadas a luchar contra la economía clandestina que fracasaron. El régimen de multa lo que hizo fue potenciar los juicios laborales, pero desde 1991 que están las multas hasta los últimos, hasta ahora, la clandestinidad, o sea, el trabajo en negro creció 3 veces o 4 veces, y no solamente creció en la actividad privada, creció en el Estado. La cantidad de
trabajadores del Estado que son monotributistas, que son contratados, que son pasantes y que no son empleados públicos y cumplen la función de empleado público, es otra parte de esa realidad del trabajo clandestino, en este caso con no están registrados, pero con registraciones que son ilegales o son anómalas. Claro, Así claro. que es el Estado el que también se tiene que poner en orden. Bien, ¿no? vamos a poner un puntito acá porque Delfina nos trae información sobre el Congreso, pero antes te cuento, quédate hasta el final porque tenemos una gran sorpresa de una estrella. De una tenemos, por ahora de una, que va a estar al final de todo, así como postre, como sorpresa, así que quédate hasta el final de nuestro programa, nos quedamos hasta... Que no es Dani Santoro, es otra estrella. No es Dani Santoro, ni Facu Chávez, No, ni Delfi Galarza, ni vos, Galarza, Laurita. es otra estrella. Bueno, Delfi. Bueno, a ver, hablando un poco del punto, te diría que está generando más controversia, sobre todo en lo que son las provincias. Bueno, volvemos a hablar del apartado tributario, ¿no? Y acá los vemos a los gobernadores que se reunieron, y te diría que son los gobernadores que, no sé si tienen la llave, pero sí son bastante claves para que avance la reforma laboral. Y, a ver, se reunió Santilli hoy en la Casa de Salta, lo veíamos recién ahí. Está muy activo Santilli, ¿eh? Sí, sumamente activo, con Gustavo Sanz, Osvaldo Jaldo de Tucumán, y después lo veíamos a Raúl Jalil de Catamarca, ¿no? Los gobernadores del norte que le responden una serie de legisladores que te diría que pueden llegar a mover el poroteo. Además, hubo un movimiento que lo contábamos ayer en relación a esto. La senadora Patricia Bullrich se reunió, además de que con el bloque radical, con muchos de los legisladores que responden a estos gobernadores buscando el avance. ¿Dónde está la traba? Bueno, la traba tiene que ver con los fondos provinciales. Los gobernadores básicamente que dicen, sí, acompañamos, hay buena voluntad, por así decirlo, en el acompañamiento, pero necesitamos cierta compensación, ¿no? Poniéndolo en términos fáciles, por lo que hablan es de esta disminución de fondos provinciales, lo venimos repitiendo, en relación al capítulo de ganancias. En realidad el capítulo tributario, pero al artículo donde se reduce ganancias para las sociedades. Y yendo a esa cuestión, justamente Juan Manuel, mi pregunta es, vos venís hablando de que no hay propuesta, no hay una propuesta concreta en lo que es el proyecto de reforma laboral, pero en el articulado que vos ves algún punto que te genera ciertos reparos, más allá de lo que decís, no en relación a lo que falta, sino lo que hay. Bueno, me parece que la reforma laboral, así como está planteada, está en riesgo precisamente por lo que estás describiendo, porque adentro de la reforma laboral hay dos grandes temas muy problemáticos, prácticamente ajenos a la reforma laboral. Uno es con un costo para las provincias en fondos coparticipables altísimo. ¿Qué tiene que ver con la reforma laboral? Eximir de impuestos a las empresas, impuestos que van a los fondos coparticipables, que después van a las provincias. Me parece que ahí hay más un poroteo que, insisto, puede poner en riesgo el texto general. Y después hay otro tema, que es otro objetivo del gobierno, en este caso me parece del Ministerio de Economía, que es el de ampliar mercado de capitales con la plata de los jubilados. No está mal intentar ampliar los mercados de capitales, me parece muy bien, inclusive hasta con fondos públicos, esto se utiliza, se hace, pero facilitar los despidos, que es lo que se hace con el Fondo de Asistencia Laboral, ¿no? Sí. Y que se compense a las empresas con una reducción de las contribuciones patronales que van al ANSES a pagar las jubilaciones, es utilizar la plata de los jubilados para ampliar los mercados de capitales, porque es eso el Fondo de Asistencia Laboral, que va a ser administrado por sociedades financieras, etcétera. Aparecen varios temas, no solo varios más que pueden complicar, creo que pueden complicar el tratamiento. Es un tema que da para mucho, les agradecemos, gracias Gabriel, gracias doctor, gracias Otaviano también. Vamos a cambiar un poquito, es un tema